Muchas veces nos sentimos enfermos de salud o pasamos por situaciones difíciles en la vida como los accidentes y lo último que uno espera es la muerte. De hecho, la muerte puede sorprender y eso la mayoría no lo quiere. ¿Será que la muerte es el final o es el comienzo de una nueva vida? Este video te enseña el significado correcto de la muerte según lo que podemos encontrar en un libro llamado la Biblia. Este video no trata de religión, sino de una enseñanza general para todos. Disfruta el video y las ocurrencias. No se pierdan esta nueva aventura. Por aquí, seguimos. La Biblia presenta la muerte como una separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. La muerte es resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte según Romanos 6:23. Todo el mundo está sujeto a la muerte, porque todos han pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, según Romanos capítulo 5, versículo 12. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor advirtió a Adán que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Le dijo, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció, él experimentó la muerte espiritual inmediata, que provocó que se escondiera de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Más tarde, Adán experimentó la muerte física, así como lo dice en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 5. Bueno, ¿a quién le gustaría vivir aquí? No es fácil. En la cruz Jesús también experimentó la muerte física, según Mateo 27:50. La diferencia es que Adán murió porque era un pecador y Jesús, que nunca había pecado, eligió morir como un sustituto por los pecadores, según nos lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Jesús entonces demostró su poder sobre la muerte y el pecado, levantándose de entre los muertos al tercer día, así como lo dice Mateo 28, al igual que Apocalipsis 1:18. Ahora, ¿qué puedes tú pensar acerca de la muerte? Por ahí hay varias doctrinas acerca de la muerte o varios pensamientos diferentes. Pero ¿qué tú puedes entender por la muerte? Por causa de Cristo, la muerte es un enemigo derrotado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Será que cuando uno muere, el alma sale y anda vagando por ahí? ¿Será que hay algún limbo? ¿Será que hay algún lugar donde se mantiene el alma flotando? ¿Qué tú puedes pensar? Comenta en los comentarios, deja su comentario por ahí, a ver, ¿qué puedes pensar acerca de la muerte? ¿Hasta dónde podemos llegar? Para los inconversos, la muerte pone fin a la posibilidad de aceptar la misericordia, oferta de Dios de la salvación, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Tan real es la promesa de la resurrección de los creyentes, que la muerte física de un cristiano es llamada a dormir. 1 Corintios 15:51. Así que, cuando la persona muere, no va inmediatamente al cielo, porque si fuera así, ¿para qué tendría que venir Jesús a buscar un pueblo? La persona duerme y Jesús viene a levantarle cuando vuelva por su pueblo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos seremos arrebatados, o sea, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí lo encontramos en Primera Carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Esperamos ese momento cuando no habrá más muerte, según Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Es una promesa que Dios la cumplirá. Es una promesa que Dios nos ha dado. Bendiciones.